va a ser enviada por, gracias Marcela, la presentación va a ser enviada para ustedes por correo una vez que la sesión se termine, así que pueden usarla también como un recurso para leer la información. Hay bastante información en cada diapositiva, entonces es una buena forma de tener como un recurso para el futuro o para la compartir con cualquier persona que también identifiquen que es necesario. Al fin de la sesión vamos a pedir que rellenen una encuesta para contarnos de tu opinión, de qué les pareció, si la información fue útil o también para que puedan compartir sugerencias de otros talleres que podamos hacer en el futuro. Y por último, nosotros tenemos un servicio de atención en IRMO, nuestras oficinas que están en Brixton, por orden de llegada sin cita previa, 2 veces al mes. Y este mes las fechas serán el martes 16 en la mañana y también el lunes 22 en la tarde. Voy a escribir en el chat la información de las fechas más específicamente para que la tengan al tanto y si es necesario pueden venir a nuestras oficinas para recibir el apoyo o también entrar en contacto con nosotros por correo si es que no pueden venir a esos servicios y podemos ver si hay la posibilidad de un taller, una cita de forma remota o por teléfono. Y creo que eso es todo de mi parte. Voy a dejarlos en las manos de nuestras asesoras y que tengan una buena sesión. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much. Mira. Hola, bienvenidas. Yo creo que podemos comenzar, Nuku, y como somos poquitas, también si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre la marcha, no tenemos que esperar al final, podemos ir preguntando. Ah, ya se conecta alguien más. Entonces, comenzamos. Ok. Buenas tardes con todos, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a hablar sobre vivienda, vivienda del council o council flat, más conocido como vivienda social aquí en el Reino Unido. Si me pasas la hojita para empezar, vale. Eh, Bueno, el contenido básicamente vamos a hablar qué es un Consul Flat y cómo se puede solicitar. Las, mm, luego vamos a hablar sobre el homeless o las personas que están sin hogar y cómo pueden solicitar una vivienda social. No es lo mismo el Council Flat que estar homeless. Son dos temas diferentes y muchas veces la gente se confunde en esto. Para eso, el día de hoy vamos a explicar cada una de estas partes. Ok, para empezar, primero vamos a hablar sobre la vivienda social, Council Flat. El Council Flat básicamente es una vivienda del municipio, del ayuntamiento o del local authority aquí en el Reino Unido. Estas propiedades son propiedades privadas, pero pertenecen al ayuntamiento. También, aparte de eso, hay otras propiedades que son de Housing Association o de asociaciones de vivienda que son organizaciones sin fines de lucro que también rentan propiedades a la comunidad a costos mucho, mucho más bajos. Tanto el Council Flat como el Housing Association son viviendas del gobierno que se renta a la comunidad de acuerdo a ciertas circunstancias. ¿Vale? El Council Flat no es una vivienda gratuita, muchas veces la gente piensa que la Council Flat es una vivienda gratuita, no lo es, simplemente pertenecen al gobierno y tienen el costo súper más bajo. Eh, Comparado con el mercado de fuera y con las viviendas privadas. Eh, Dice, son viviendas que forman parte de la red de protección social diseñadas para personas o familias con necesidades genuinas de vivienda y tienen recursos limitados. ¿Qué quiere decir esto? Es que eh, cada municipio tiene su propia política y de acuerdo a esas políticas van a ofrecer estas viviendas a la comunidad. Por ejemplo, si una persona tiene alguna discapacidad y tiene recursos muy limitados, eh, si es que
pues a pesar de estar trabajando, los costos de la propiedad privada son muy altos. Todo depende de cada circunstancia, de cada familia, para acceder a estas viviendas sociales. Algo que tenemos que tener muy, muy claro es que estas viviendas son para aquellas personas que no tienen vivienda aquí en el Reino Unido o no tienen vivienda en ninguna otra parte del mundo, básicamente. ¿Ya? Dice, si usted tiene vivienda aquí o en algún otro país, usted no calificaría para esta ayuda. Ok, entonces, ¿quiénes pueden solicitar esta vivienda social? Como estábamos diciendo, uno de los puntos más importantes es que usted no tiene una vivienda en ninguna parte del mundo. Segundo, a lo mejor sí tiene, está rentando de momento una vivienda, ¿ya? Pero la vivienda no es adecuada por muchas circunstancias. O también porque sus ingresos son demasiado bajos. Para ello, como les digo, se podrá ver en cada municipio que tiene su propia política, donde les explicarán qué requisitos necesitan para solicitar. Entonces, ¿quiénes pueden solicitar? Dice, la elegibilidad para la vivienda social depende principalmente de la necesidad comprobada. ¿A qué se refiere esto? Es que para usted, cuando usted hace la solicitud, ellos chequearán toda la documentación que usted tiene y en base a eso el municipio tomará una decisión. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es el estatus migratorio y la conexión local. Si usted tiene un estatus migratorio, por ejemplo, un settled status, un pre-settled status inclusive, usted podría solicitar esta vivienda social. Si usted tiene un tipo de estatus migratorio como family member de un europeo, un familiar de un europeo, y está aquí con permiso para trabajar y vivir, puede también solicitar, pero todo depende de cada uno de las de cada uno de los estatus migratorios y también algo muy importante es la conexión local. No le puedo decir cuántos años le pide cada municipio, porque cada municipio varía, pero lo que sí van a tener en cuenta en todos los municipios es su necesidad comprobada y su estatus migratorio. La conexión local dependerá de cada municipio. Puede ser que usted, un ejemplo, usted vive en el área de Lambeth. En el área de Lambeth necesita al menos mínimo 2 años residir en el área, vivir en el área. ¿Y cómo puede probar esto? Con documentos, por ejemplo, sus cuentas, presentando bills, presentando cuentas bancarias o algo que pruebe la dirección que usted tiene, esa conexión local, al menos 2 años en el municipio de Lambeth. Por ejemplo, hay otros municipios que le piden 3 años, otros que les piden 5 años, pero esto es solamente una parte de lo que le van a pedir. Lo otro es el derecho a residir en el Reino Unido. Entonces, los solicitantes deben tener derecho a residir como ser ciudadano británico. Todos los británicos tienen derecho a solicitar esta vivienda social siempre y cuando reúnan todos los requisitos adicionales, tener un estatus de asentado o el settle o pre-settle status como se conoce o una residencia permanente. La otra parte que necesita también dentro de los requisitos para usted ser elegible para solicitar una vivienda social son la necesidad de vivienda genuina. ¿A qué se refiere con esto? Se prioriza a las personas con necesidades reales, como personas que no tienen un hogar o están en riesgo de estarlo. Si usted no tiene un lugar donde vivir o está en riesgo de quedarse sin hogar porque el landlord le ha mandado una carta diciendo que tiene que salir de esa propiedad, entonces usted podría ser una de estas personas. Más, esto también tiene sus requisitos extras. Personas, personas viviendo en condiciones insalubres o inseguras o de hacinamiento. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, vamos a hablar un caso muy concreto.
Yo tengo una discapacidad y me han dado una silla de ruedas y vivo yo en un cuarto piso sin ascensor. Entonces, definitivamente yo no voy a poder vivir en esta propiedad porque la propiedad tiene escaleras y yo al usar silla de ruedas no puedo acceder a esa propiedad. Entonces, esto también me daría un punto más para yo poder aplicar para una vivienda social. Otros, familias con necesidades médicas o bienestar urgentes, justamente lo que les estaba explicando. No solamente van a chequear la salud de la persona que solicita, sino también de los miembros de familia que van incluidos dentro del núcleo familiar. Núcleo familiar podemos hablar de la esposa, el esposo y los hijos. Podemos hablar también que si su madre vive en el apartamento. Núcleo familiar es las personas familiares que viven dentro de la casa. Otra cosa que también van a tomar en cuenta son sus ingresos. Puede ser de que usted y su esposo o su esposa y usted trabajan, pero aún así sus ingresos son bajos y no tienen un ahorro. Estamos hablando más o menos de unos ahorros más de unos 40,000. También el monto de los ahorros se diferencia en cada municipio. ¿Ya? Por eso es importante cuando usted quiera hacer esta solicitud, averiguar la política de cada municipio al municipio que usted vaya a solicitar. Y lo más importante es la conexión local. Antiguamente se consideraba conexión local si vive y trabaja. Podía hacer usted una conexión local si usted trabaja por cierto número de años en ese lugar. Pero ahora están restringiendo esa parte. Solo hay ciertos municipios que toman en cuenta la conexión local por trabajar. La mayoría toman en cuenta la conexión local por vivir en ese municipio, en esa área. Vale. Para solicitar la vivienda social es un trámite bastante sencillo, pero es importante reunir los requisitos, la documentación que usted demuestre de todo lo que va a poner en su solicitud. Entonces, si usted puede solicitar una vivienda social a través del ayuntamiento local. Básicamente, usted tiene que ingresar, por ejemplo, Lambeth Council Vivienda Social. Si usted busca en su Google Lambeth Council Vivienda Social, automáticamente le va a aparecer la información sobre vivienda social. Va a dar bastante información y también le va a dar un enlace donde usted puede ingresar y solicitar, hacer la solicitud, básicamente. Eh, esta solicitud va a ingresar a una lista de espera. La lista de espera es de acuerdo al sistema de puntos o más conocido como bidding o categorías. Ya, la lista de espera, por ejemplo, usted puede estar ingresado, ya le aceptan la aplicación y usted va a quedar en una lista de espera. Muchos municipios le dicen dónde tiene que ingresar usted para hacer el bidding cada semana, o hay municipios que de acuerdo a los puntos, usted no hace bidding, simplemente de acuerdo a los puntos que va acumulando, los años que va en espera, le pueden ofrecer en algún momento una vivienda social. Dice, los puntos y las categorías se basan en la necesidad de vivienda. Por ejemplo, es probable que se le ofrezca vivienda primero si califica por prioridad. ¿A qué se refiere este? Que son personas sin hogar, que están completamente sin hogar y están en la calle. Viven en condiciones precarias, pues justamente a lo mejor la casa tiene una gotera y por más que han intentado solucionar, no hay cómo, ya ha dicho al landlord, el landlord no le repara, o la casa, pues, yo qué sé, no tiene las necesidades básicas. Eso habría que mirar siempre y a ver si califica dentro de estas condiciones. Y también tener una condición médica que afecta que usted pueda vivir cómodamente en el lugar donde está viviendo actualmente. Dice, si el ayuntamiento aprueba su solicitud, no significa que vaya a conseguir una vivienda de inmediato. ¿Por qué? Porque, como le digo, usted simplemente se registra a una lista de espera. Y esta vivienda posiblemente podría esperar años o, no sé, mucho tiempo. Todo depende de su prioridad, del lugar donde está solicitando, de sus ingresos,
básicamente ellos van a mirar absolutamente todo. Es por eso que es importante eh, cuando hace la solicitud, leer también la política de cada municipio. Eh, Muchas personas piensan que solo las personas que no tienen vivienda pueden solicitar esta vivienda social, lo cual no es correcto. Así usted tenga o sea, si es su vivienda propia, usted no puede solicitar, pero si usted está rentando una propiedad, así la casa pues no tenga problemas de lluvia o cosas así. Pero usted quiere hacer la solicitud porque a lo mejor vive con sus hijos y la habitación y la casa es muy pequeña, usted podría acceder a esta solicitud. Cuando usted hace la solicitud, ellos mirarán sus condiciones y de acuerdo a sus condiciones, ellos le explicarán si califica o no para estar registrado a una lista de espera. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se rellena la solicitud. Como les decía yo, primero que nada, ustedes tienen que acumular toda la lista de documentación que ustedes vayan a enviar, ya que al hacer la solicitud usted tiene que mandar como prueba adicional todos los documentos en orden. Entonces, dice, proporcione la mayor cantidad de detalle posible de su solicitud. Es posible que se solicite pruebas adicionales para respaldar como informes médicos, si padece de alguna afección médica. Eso también tiene que tomar en cuenta. O sea, básicamente es hacer la solicitud y luego si usted tiene alguna condición médica, también habrá que rellenar un formulario adicional a este donde demuestra usted sus afecciones médicas. Su ayuntamiento utilizará la información que proporcione para decir si cumple los requisitos para entrar en la lista de espera. Si su solicitud es aceptada, la utilizarán para decidir si tiene prioridad y qué tamaño de vivienda le corresponde. Bueno, entonces no solamente es decir, yo necesito una vivienda. Yo soy una persona sola, pero quiero una casa de 2 habitaciones. Lamentablemente no se puede. Todo es de acuerdo al núcleo familiar. Por ejemplo, si es esposo, esposa y 2 hijos, eh, eh, por ejemplo, son 2 hijos de sexo masculino, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esto, yo diría que necesitan una habitación para la pareja y una habitación para los hijos. ¿Por qué? Porque son del mismo sexo. Ahora, habría que ver también, ahí van a tomar en cuenta también la edad de los niños. Por ejemplo, si su hijo mayor es de 16 años, que es sexo masculino, y su niño, su segundo hijo, es de 3 añitos y es de sexo masculino, en el momento de la aplicación posiblemente le den una habitación extra. ¿Por qué? Por la diferencia de edades. ¿Ya? Si están en un mismo nivel de edades, puede ser que solamente les digan que le corresponde una habitación para los niños. Ahora, si son de sexo contrario, uno es femenino, otro es masculino, normalmente van a tomar en cuenta 2 habitaciones, una para los femeninos y otra para el masculino, y la habitación para los padres. Bueno, eso todo depende y eso cuando se está haciendo una la aplicación, pues se puede mirar y saber. Ellos deciden de acuerdo a las evidencias que usted proporcione. Entonces, la documentación que normalmente suelen solicitar son detalles de sus ingresos. Por ejemplo, si está trabajando, presentar los últimos 3 pay slips, si está recibiendo beneficios, presentar cartas de los beneficios que están recibiendo, cualquier condición de salud, discapacidad a largo plazo que tenga, por ejemplo, no solamente porque hoy me rompí el bracito y estoy de baja, me tendrían que dar prioridad, no, porque el bracito se puede sanar y pueden mejorar esa situación, pero si es una enfermedad a largo plazo, eso no, eso le incluiría en el momento de la solicitud. Es muy importante también presentar su historia laboral, porque también ellos toman mucho en cuenta a las personas que están trabajando y a pesar de estar trabajando, los ingresos no le es suficiente. Otra cosa, también le van a chequear sus ahorros. Como les decía, hay un tope de ahorros del cual usted no puede solicitar. Si usted tiene muchísimos ahorros, estamos hablando de unas 40,000 libras. Ah,
de ahorros, quiere decir que a lo mejor usted tiene suficientes ahorros y usted no calificaría para vivienda social, ya que la vivienda social es solo para personas de bajos recursos. También no solamente toman en cuenta sus ahorros, también toman en cuenta si usted tiene propiedades aquí en el Reino Unido o en alguna parte del mundo, que es importante informar. También si tiene un coche, si tiene, por ejemplo, sí, si tiene un coche que puede ser muy costoso. O sea, lo importante es informar y de acuerdo a eso ellos decidirán. No porque tenga coche ya no le van a dar vivienda social, no. Puede ser de que a lo mejor porque alguien en la casa tiene un disability o es su herramienta de trabajo, todo depende de presentar la información y el municipio tomará la decisión. También es importante informar de dónde ha vivido los últimos años. Esto tiene que hacer usted una lista de al menos una lista de, un historial desde cuando usted, bueno, desde los 5 últimos años o de los 7 últimos años, ¿dónde vivió usted? Si usted ha vivido siempre en una dirección, pues muy fácil, usted pone esa dirección. Normalmente le van a pedir cuándo ingresó y cuándo salió de esa propiedad y por qué salió. Puede decir, yo viví en Seven Sisters, un ejemplo, desde el 2012 hasta el 2013. Salí porque me cambié a otra propiedad. Entonces tiene que hacer así una lista y a dónde se movió la nueva dirección, cuándo ingresó esa nueva dirección y cuándo salió si es que se ha movido muchas veces. Este es el historial donde ha vivido los últimos años que probará y que ellos también van a investigar si es correcto. Y por último, el documento de inmigración, como puede ser el pasaporte, todo lo que pueda probar de que usted tiene derecho a vivir en este país. Vale, una vez que ya haya reunido todos los requisitos y se ha rellenado la solicitud, entonces se envía con todos esos documentos adicionales que le va a servir de evidencia. De acuerdo a la solicitud y de acuerdo a las evidencias que ellos reciban, ellos pueden decidir si aceptan o no su solicitud. Ellos le escribirán a usted por carta y le dirán por qué han aceptado y o por qué no han aceptado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer si su solicitud fue aceptada? Eh, tengo un poquito pequeñas las letras. Sí, sí puedo. Bueno, dice, si su solicitud es aceptada, eh, el ayuntamiento le asignará a un grupo específico, a una categoría. No sé si ustedes, algunos que tienen algo de conocimiento de esto, les podrá decir a qué categoría. Ya puede ser por bandas, banda A, banda B, banda C o categoría 1, categoría 2, categoría 3. De acuerdo a eso, le dan la prioridad. Los detalles puede ingresar, apostar, y con esto también le darán los detalles de cómo ingresar a la página para hacer bidding, para apostar por una vivienda, porque esto funciona casi como, digamos, como una lotería quizás, donde usted entra y usted le sale una lista de viviendas que usted puede escoger y también dentro de cada vivienda le dirá si usted puede solicitar o no. Por ejemplo, usted le aceptaron la aplicación y le dicen que usted tiene derecho a aplicar para una casa de 2 habitaciones y entonces cuando usted ingresa va a buscar solo las casas de 2 habitaciones y puede hacer clic seleccionar dicha vivienda. Es como se hace bidding. Normalmente, como les digo, no todos los municipios tienen este sistema de bidding. Hay municipios que lo hacen mediante puntaje, pero la mayoría tienen el sistema de Choice Based Lettings, que se llama, o sistema de Home Choice o Connection. ¿Ya? Y es ahí donde deben entrar, les sale la lista de viviendas disponibles y cómo puede usted seleccionar.
Una vez que le han aceptado la aplicación, ahí le explicarán absolutamente todo. Dice, si considera que necesita una vivienda con urgencia, normalmente le darán alta prioridad. Si el municipio considera que usted está en una emergencia, ya sea por salud o por alguna otra situación, ellos le pondrán en una alta prioridad. Las prioridades más altas, podemos decir, la prioridad más alta es la número 1 o la letra A. Y de acuerdo a eso van bajando. Para saber más acerca de las prioridades, cada municipio tiene su política y en ella le informarán cómo funciona esto. Dice, aunque tenga prioridad, podría tener que esperar mucho tiempo para conseguir una vivienda. Bueno, no es porque ya tiene prioridad, le van a dar urgentemente, no. Su ayuntamiento decide su nivel de prioridad. Es el ayuntamiento quien decide el nivel de prioridad, utilizando los criterios de su plan de asignación. Cada ayuntamiento tiene su propia política o un plan de asignaciones o allocation scheme que se llama. Esto está dentro de la política de cada municipio también. Eh, Se cree que no le han dado, si usted cree que no le han dado la prioridad adecuada según su plan, puede solicitar una revisión, obviamente. Si usted ya le dice, mira, tú quedaste en banda C, y usted dice, no, a mí me corresponde banda B porque yo leí la política y en la política dice que por esta situación yo debo estar en una banda más alta, entonces sí se puede apelar. Es importante consultar cuando le mandan la carta, ahí le mandarán toda la información si usted quisiera apelar. Dice, asegúrese de que cumple los requisitos para entrar a la lista de espera antes de solicitar una revisión. O sea, no es solo cuestión de decir, ah, no, a mí me da una banda, yo quiero que me ponga una banda más alta. No. Cuando se hace una petición de revisión, se necesita dar las razones por qué cree usted que debería estar una banda más alta de acuerdo a la política que usted tiene. Vale, vamos a mirar la siguiente parte que dice cómo apostar o hacer bidding. Si es la primera vez o usted ya viene haciendo bidding, lo que les puedo aconsejar aquí es que al menos cada semana, o sea, debería ser, yo pondría una alarma cada semana y entrar siempre, así no hay una vivienda, siempre estar pendiente de esta página, ya que muchas personas le dan, esperan años y años y años, y ¿qué ha pasado? No han entrado a esta página para apostar por una vivienda. Como les digo, es como comprarse el ticket de la lotería cada fin de semana, ya que normalmente suele ser los fines de semana que uno puede entrar a estas páginas para hacer el bidding. Dice, una vez que le han aceptado en el registro el sistema o plataforma Choice Based Rating que les decía yo, que es la página virtual donde usted puede ingresar para hacer el bidding, eh, le permitirán indicar sus intereses en las propiedades que encuentren o que de acuerdo a su necesidad. ¿Vale? Entonces, las prioridades disponibles se publican semanalmente, como les estaba diciendo, en el portal web asignado de vivienda del ayuntamiento. Cada anuncio detalla el número de habitaciones, ubicación y las bandas de prioridad aceptadas y costos, ya que, como les decía, estas propiedades también tienen un costo. Entonces, de acuerdo al número de habitaciones, si a usted le dijeron que usted puede apostar por una vivienda de 3 habitaciones, va a seleccionar las viviendas de 3 habitaciones. Puede ser que le dejan apostar por una sola vivienda cada semana. Hay personas que les dejan hacer por dos. No es algo que nosotros podemos modificar. Eso ya viene así de cada municipio. Dice, puede apostar por un límite de propiedad a la semana, generalmente 1 a 3, todo depende de cada municipio. El proceso no funciona por orden de llegada. O sea, si usted entró primerita y usted dio el clic primero para apostar por esa vivienda, no quiere decir que usted ganó, sino que en la tarde el sistema hará un reconteo, le pondrá todas las prioridades y de acuerdo a eso escogerán una persona. Cuando el plazo de la oferta finaliza, el sistema clasifica automáticamente, que es lo que le estaba comentando, a los apostadores, dándoles a la vivienda a la persona con mayor prioridad. Es algo que nosotros no podemos reclamar, eso ya viene así. Dice, si su apuesta resulta exitosa,
que a muchas personas les pasa y a muchas personas están todavía en la espera de esta respuesta exitosa, el ayuntamiento le contactará para ofrecerle formalmente la propiedad, ¿ya? Asegúrese de revisar y aceptar la casa dentro del plazo establecido. Si rechaza la oferta de vivienda razonable sin justificación, podría perder su prioridad o ser suspendido de la lista de espera. Aquí tomemos en cuenta que estamos hablando de vivienda social y apostando a una vivienda social. Ahora hablaremos de otro tema que a lo mejor mucha gente confunde, pero vamos a concentrarnos solo a la vivienda social. Como les decía, ustedes entran a hacer bidding, apuestan, resulta que les aceptan, les van a hacer el ofrecimiento de la vivienda, les van a dar par de días para que ustedes acepten, si es que ustedes aceptan. Si usted no acepta, puede ser de que le saquen de la banda, puede ser de que le pongan al último de la lista nuevamente, sin prioridad, es bastante complicado. ¿Por qué pasa esto? Es porque usted es la persona que escogió ese lugar. Usted entró, usted apostó por esa vivienda y resulta que usted apostó a lo mejor sin mirar bien. Y resulta que esa vivienda no es adecuada para usted, pero el municipio le asigna porque usted escogió, entonces después no va a haber manera de decir no quiero porque va a tener consecuencias básicamente. ¿Qué pasó? Un ejemplo, por ejemplo, hubo una familia que apostó por una vivienda y resulta que la vivienda dentro era muy grande, muy amplia, toda muy bonita, pero no se fijó que tenía escaleras para subir. Ya la persona aceptó, pero después dijo que no quería la vivienda porque tenía escaleras para subir y no había ascensor. A esta persona tuvo que hacer una apelación muy grande y le tuvieron que volver y ella tuvo que empezar de nuevo toda la solicitud, ya que pues por error de la persona mismo, al no fijarse en todos los detalles, no hizo la apuesta correcta. Entonces, aquí les voy a compartir, este es un enlace para que ustedes puedan ingresar y mirar más la información. Cuando mi compañera les comparta este documento, ustedes podrán ingresar a este enlace y podrán mirar más información del tema que estábamos hablando, que se refiere a vivienda social. Esto es un tema, como les decía, cada persona puede hacer la solicitud de acuerdo a sus circunstancias. No es necesario que esté sin hogar o que no tenga vivienda para aplicar para esta vivienda. Ahora vamos a pasar a otro tema que es muy importante y muchísimas personas también lo confunden con el tema que acabamos de hablar. ¿Ya? Entonces, homeless, personas sin hogar, no tengo dónde vivir o tengo dónde vivir, pero las condiciones de la vivienda no son adecuadas. ¿Ya? Entonces, dice, en el Reino Unido una persona es considerada legalmente como persona sin hogar o homeless si no tiene un alojamiento disponible para ocupar y si no es razonable continuar viviendo en esta vivienda actual. Esto incluye dormir en la intemperie, hay mucha gente que está en la calle, alojarse temporalmente en casa de amigos, vivir en alojamiento temporal, albergues, refugios o estar a riesgo de sufrir violencia. ¿Quiénes son considerados legalmente homeless? Personas sin hogar. Entonces, la ley de vivienda de 1996, Housing Act 1996 del Reino Unido, particularmente en su parte séptima, sección 175, establece que una persona es considerada sin hogar o homeless si no tiene alojamiento disponible, no tener una vivienda disponible en el Reino Unido o en el extranjero, incluyendo el hecho de estar excluido del acceso a la misma. ¿Ya? También, habitabilidad. No es razonable permanecer en la propiedad si existe riesgo de violencia o abuso, o si la vivienda está en muy malas condiciones de hacinamiento severo, inadecuado o de mal estado. El riesgo de quedarse sin hogar. Esto es algo que es muy común aquí en el Reino Unido. Dice, si existe la posibilidad de que pierda su vivienda en los próximos 56 días, estamos hablando que son casi 2 meses, ahora hablaremos más adelante sobre este tema de los 56 días. Esto es básicamente cuando usted
vive rentando una propiedad y su landlord ha seguido los pasos correspondientes para desalojarle cuando usted tiene un contrato de arrendamiento. Tipos de problemas de la vivienda incluyen alojarse con amigos o familiares por no tener otro lugar a donde ir, o ocupar ilegalmente una vivienda o vivir en una caravana o barco o en un lugar donde está aparcado. Básicamente, si usted vive en su coche, no tiene dónde ir y todas esas cosas. Pero toda esta información no es solo cuestión de decir, tenemos que presentar pruebas. Vale, aquí vamos a hablar nuevamente sobre los riesgos de quedarse sin hogar. Los desalojos, esto es básicamente de la parte que les hablaba de los 56 días. Normalmente esto suele suceder a las personas que están rentando una propiedad y que posiblemente porque el landlord le ha dado la carta para que desaloje, puede ser de que se quede sin hogar en unas cuantas semanas, en unos cuantos meses. Los desalojos de vivienda en el Reino Unido varían según el tipo de contrato de arrendamiento y el propietario. Los propietarios privados, cuando usted tiene un contrato de arrendamiento y el landlord no vive en la propiedad, debe seguir un proceso legal escrito. ¿Ya? Esta persona tendrá que entrar a una página y seguir el procedimiento para recuperar su propiedad. Los principales tipos de procedimiento de desalojo incluyen desalojo según la sección 8 basadas en la culpa. Esto es muy importante. Aquí vamos a explicar a qué se refiere esto. Dice, sí, estoy escuchando el taller de Irma de rato. Ya. Se utiliza cuando un inquilino ha incumplido el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, no está pagando correctamente los alquileres, tiene un comportamiento antisocial. Puede ser causa de quedarse intencionalmente sin hogar. ¿A qué se refiere eso? Que usted voluntariamente se está poniendo sin hogar porque no está cumpliendo con pagar la renta cuando el contrato lo especifica, o porque usted hace muchas fiestas y al landlord no le gusta, los vecinos se quejan, llaman a la policía. Esto puede ser un motivo para que el landlord le desaloje. Y hay que tomar en cuenta que al momento que el landlord está haciendo esto, usted se está poniendo intencionalmente homeless porque usted no está cumpliendo las reglas de habitar en dicha propiedad. Luego les informaré más qué consecuencias trae el ser intencionalmente sin hogar o homeless. Luego, desalojo sin culpa. ¿Vale? La notificación según la Section 21, que se llamaba antes o que muchas personas recibían anteriormente. Anteriormente, el landlord podía decidir mandarle a usted una orden de la corte de desalojo sin que usted tenga la culpa. Por ejemplo, le dio la gana a él de que usted se salga porque a lo mejor quiere rentar a otra persona más caro. ¿Vale? Ahora esto está protegido desde el 1 de mayo del 2026. Si el landlord quiere sacarle con un desalojo de la sección 21, tiene que tener una razón para hacerlo. Por ejemplo, él está vendiendo la propiedad y para hacer eso, él necesita demostrar que la propiedad está en venta. ¿Ya? O quiere hacer unas reparaciones porque la vivienda no está en condiciones y quiere hacer una reforma grande en la propiedad. Tiene que tener, como le digo, una razón para desalojarle. Caso contrario, solo porque le da la gana al landlord de sacarle, no lo puede hacer actualmente y los derechos de los propietarios, de los inquilinos, está protegido y ya no les pueden echar así por así. Entonces hay que ver la diferencia entre la sección 8, que es basado en culpa del inquilino, y la sección 21, que es basado de acuerdo a las circunstancias del landlord, del propietario, que quiere desalojarle por una causa justificada. El riesgo de quedarse sin hogar. Los propietarios
los propietarios que necesiten recuperar, esto estamos hablando del Section 21, continuamos con el Section 21 o la sección 1. Dice, los propietarios que necesitan recuperar la posesión de su propiedad ahora deben utilizar el procedimiento notificación de la sección 8. Esto exige probar una falta específica y legalmente reconocida, por ejemplo, impago de alquiler, comportamiento antisocial o las circunstancias, por ejemplo, que tienen la intención de vender la propiedad. ¿Ya? Entonces, todo depende de cómo el landlord le va a desalojar y tiene que seguir el procedimiento legal. Si ustedes, por si acaso, han recibido una carta del landlord formal escrita, no solamente es que le mande un mensajito, el landlord tiene que hacerlo por escrito y tiene que enviarlo a usted, pues, formalmente. Entonces, de acuerdo a eso, usted, si le recibe una carta de esto, es importante que revise a ver qué tipo de desalojo le está pidiendo. Si es sección 8, como le digo, tiene que darle la razón por la que le quiere desalojar. Y si es sección 21, también tiene que darle la razón por qué le está siguiendo dicho procedimiento. Ahora también hay la posesión acelerada. Esto es normalmente cuando ya ellos le han dado un primer aviso. Se trata, dice, de un procedimiento judicial acelerado utilizando principalmente por propietarios privados. El inquilino no ha abandonado la vivienda tras expiración de un aviso de desalojo válido sin causa justificada. Generalmente es más rápido porque no suele requerir una audiencia judicial. ¿A qué me refiero esto? Es que primero el landlord va a utilizar el primer aviso, que sería el Section 8 o el Section 21. Y es recomendable que cuando usted le hace este procedimiento, no salir de la propiedad, ¿ya? No salir. Obviamente usted lo que puede hacer es intentar buscar una propiedad por sus propios medios, y si usted encuentra una propiedad alternativa, no le voy a decir que no se vaya, es importantísimo que usted acepte si es que tiene una propiedad alternativa. Pero Mom Tom Meeting, no sé quién esta persona, me pregunta si no está obligada a la sección 21 para hacer el desalojo, a menos que el landlord tenga los justificativos. Como les decía, está en venta la propiedad o hay algún tipo de reforma esencial que necesita hacer en la propiedad. Entonces, si a usted ya le mandaron una de estas peticiones y usted no sale de la propiedad porque no encuentra otro lugar donde irse, entonces el landlord seguirá con el siguiente procedimiento, que se llama posesión acelerada. ¿Ya? Esto es mandar ya a usted a corte. Usted va a la corte y la corte decide si desaloja o no la propiedad. Si la corte decide que usted tiene que salir de esa propiedad, entonces le mandará por escrito algo que se llama eviction notice, una nota, una carta de eviction, una carta de desalojo. Esa carta es muy importante, ya que es la única evidencia que usted puede solicitar, que usted puede tener si en caso quiere hacer una solicitud de ayuda a su municipio para que el municipio le ayude a encontrar una vivienda alternativa. Así es que es muy importante tener eso en cuenta. Vuélvele un poquito. Ya, ahí está los la señora, ya, los desalojos por parte del ayuntamiento. Esto es para las personas que ya tienen una vivienda social, un council flat, digamos así, que también pueden ser desalojados por muchas razones, ¿ya? Pueden ser desalojados porque están en deuda, porque no están pagando la renta, porque se están haciendo malos comportamientos. Mucha gente dice, no es mi vivienda, el cónsul me la dio y yo puedo hacer con esta casa lo que a mí me dé la gana. Básicamente se ha escuchado este caso, no todos son así. Pero entonces hacen mal uso de la vivienda, subrentan, no lo utilizan adecuadamente. Puede ser causas para que el municipio también le desaloje de dicha vivienda. De igual manera, el municipio tiene que seguir un proceso de desalojo, tiene que hacerlo por escrito y hacerle una orden judicial.
El desalojo judicial se utiliza como último recurso si el inquilino aún no abandona el lugar. Por eso es importante, usted no debe abandonar su lugar si es que no encuentra otra propiedad alternativa hasta que le llegue la orden judicial o el eviction notice que se llama. Seguimos con riesgo de quedarse sin hogar. Dice, arrendamientos, licencias excluidas. ¿A qué se refiere con esto? Normalmente a esto lo vamos a conocer como lodgers, las personas que rentan una habitación y el dueño de la casa vive en la misma casa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay una familia que tiene una habitación extra y le renta a usted una habitación, ya sea por escrito o normalmente suele ser contratos verbales. ¿Ya? Pero sí es importante si usted va a rentar una habitación en una casa de familia, sí sería bueno de que le den un contrato que a pesar de tener contrato, el contrato no es tan fuerte o tan válido como los contratos privados donde no vive el landlord. Dice, esto aplica si vives con un arrendador como inquilino o más conocido como lodger y si tienes una licencia de uso. Los arrendadores no necesitan dar una orden judicial para desalojarle, ¿vale? Esto es muy importante. Pero debe darle un aviso razonable. Es importante que si le dan este aviso razonable, que sea por escrito. Normalmente la duración del periodo de pago de alquiler, o sea, si le da dice, el dueño de la casa dice, mira, necesito que me desalojes la habitación y usted le pide por favor que le dé por escrito y por lo menos con 30 días de aviso. O, por ejemplo, si usted paga semanal, el landlord le puede dar semanal. Si el landlord le pide mensual, le paga usted mensual, le puede dar una carta mensual. Pero sí es importante que el landlord le dé una carta al menos con unos 30 días de validez. No es obligación, pero ya depende eso de su casero. Eh, ¿Por qué les pido por escrito? Porque normalmente las notificaciones verbales no son suficientes para probar en el momento que usted quiere pedir ayuda a su municipio por quedarse sin hogar. Luego también está el desalojo ilegal. El desalojo ilegal es un delito penal. Que el propietario cambie las cerraduras es un delito penal. Le obliga a desalojar la vivienda o le corta los servicios públicos es ilegal. Sin una orden judicial o formal. Y la intervención de un agente judicial. Las víctimas deben ponerse en contacto en línea con ayuda de Shelter en England o la policía de inmediato. Si esto llegara a pasar, lo que les aconsejaría es ponerse en contacto con la policía. Tengan en cuenta que la policía va a tomar el caso, más ellos no le van a solucionar su problema de vivienda. Tendría que usted seguir un proceso. Estos procesos son procesos judiciales que podría usted normalmente recibir ayuda y más apoyo de Shelter. Shelter es una organización sin fines de lucro que ayuda en estos casos y es muy profesional en términos de vivienda. Lamentablemente, Shelter no siempre tienen intérpretes en español, pero ellos serían la entidad que les puede ayudar en estos casos si esto llegara a pasar. Ok, vamos a pasar a la aplicación cómo solicitar solicitud, dice, para personas sin hogar o homeless. Vale, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, resulta que yo estaba rentando una propiedad. Esta propiedad, el landlord me pide que la devuelva porque va a hacer una reforma muy grande y necesito que yo evacúe la propiedad. Está en la ley, está siguiendo, el landlord está siguiendo el procedimiento correcto y todo va a marcha en orden. Resulta que ya el landlord me mandó a la corte y la corte decide, me da una carta que me dice que eviction notice, que yo para tal fecha tengo que salir sí o sí de esa casa. Cuando les llegue esa carta, yo les aconsejo preparar maletas, porque ese día sí o sí le van a sacar de esa propiedad y usted no va a poder volver a ingresar a dicha propiedad, porque le van a cambiar inclusive las cerraduras. Por eso es importante estar preparados. Ahora, resulta que yo
Durante el tiempo que el landlord me estaba diciendo que yo tengo que dejar la propiedad, que pueden ser varios meses, varias semanas, yo he estado buscando otro lugar donde irme y ya sea por costos, por lo que sea, no encuentro una vivienda alternativa, nadie me quiere rentar y cosas por así. Entonces yo guardo todas esas evidencias y como no tengo a dónde irme, yo hago la solicitud al municipio. Les digo que quiero hacer una aplicación como homeless ya que voy a perder mi vivienda muy pronto. Puede ser eso una de las razones o puede ser de que yo estoy viviendo en una casa que no es adecuada para vivir. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace la solicitud? Dice, una autoridad local deberá aceptar una solicitud si tiene motivos para creer que es una persona que podría estar sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. Cuando decimos que el cónsul necesita motivos para creerle, necesitamos proveer evidencias. La evidencia más certera sería la carta, el eviction notice que les estaba mencionando, o también la carta que su casero le dio, porque usted no tenía contrato con ellos, pero vivía en esa propiedad y le dice por carta, te doy 30 días para que te vayas de esta casa. Cosas así, por ejemplo, estas son las evidencias y los motivos para creer de que usted está sin hogar. Si la autoridad local tiene motivos para creerle que la persona no tiene hogar, reúne los requisitos y tiene una necesidad prioritaria, debe proporcionarle alojamiento provisional. ¿A qué se refiere esto? Es que si usted, el cónsul, tiene motivos para creerle que usted no tiene dónde vivir, reúne los requisitos, toda la documentación, identificación, pruebas, cuánto dinero gana, si tenía contrato de arrendamiento, tiene la carta de eviction, cuántas personas viven y puede proveer toda esa documentación. Y además de eso, usted tiene una necesidad prioritaria, y ya les explicaré luego a qué se refiere con necesidad prioritaria, debe proporcionarle alojamiento provisional, es decir, que el cónsul inmediatamente después de su solicitud ya le podría ofrecer una vivienda provisional, temporal. Este alojamiento normalmente es en el sector privado. Esto tenemos que tener muy en cuenta. No es una casa del cónsul que le van a dar. Es una propiedad en el sector privado. Además, esta vivienda puede ser en cualquier parte del Reino Unido, no donde usted quiera, sino donde ellos encuentren dicha propiedad. Esto es muy importante tomar en cuenta, ya que una persona que no tiene dónde vivir va a aceptar cualquier techito, como quien dice, que le proporcione el cónsul. No es cualquier techito, sino que esta propiedad también tiene que ser una vivienda adecuada donde usted vaya a poder estar durante el transcurso de esta solicitud. Una vez que la autoridad esté convencida de la que persona no tiene hogar y reúne los requisitos según su estatus migratorio, también, porque le van a revisar su estatus migratorio, deberá, dice, evaluar la necesidad de vivienda de la persona. El día que usted vaya a su cita y presente toda esta información, le van a evaluar sus necesidades. Aparte de eso, le van a hacer un housing plan o un plan de vivienda personalizada donde va a decir, esta persona va a quedarse sin hogar o se quedó sin hogar y estos son lo que nosotros vamos a hacer y esto es lo que el usuario va a hacer. Le van a dar cosas para que usted haga y cosas que el cónsul va a hacer por usted. ¿Ya? Entonces es importante cuando ustedes hacen esta solicitud, cuando ya les hacen la entrevista, siempre pedir el housing plan o el plan de vivienda personalizado. También el municipio va a tomar medidas razonables para ayudarle a conseguir alojamiento. Esto aquí, de acuerdo a sus circunstancias que ya iremos explicando en el transcurso de este taller. La obligación de ayudar a conseguir alojamiento se conoce como deber de socorro, relevo o relief duty, que ya les voy a explicar a continuación. Antes que vayamos al relief duty, vamos a mencionar las necesidades prioritarias que le estaba diciendo anteriormente. El municipio le cree que usted está homeless. El municipio mira que usted tiene todas las evidencias y les está presentando. Aparte de eso, ellos necesitan saber si usted tiene una necesidad prioritaria. Solo con los dos primeros no le van a ayudar a conseguir una habitación temporal.
va a necesitar también tener una necesidad prioritaria. Dice, la necesidad prioritaria es uno de los criterios que la autoridad local debe aplicar al evaluar la solicitud de una persona sin hogar. Otras pruebas incluyen si la persona es elegible para recibir asistencia para personas sin hogar según su estatus migratorio. O sea, le van a tomar también en cuenta si usted tiene necesidad migratoria, si usted tiene un buen estatus migratorio que le permite acceder a viviendas, a ayuda social, está legalmente sin hogar, que es lo que prueba que usted está legalmente sin hogar, y tiene una conexión local. O sea, también le van a pedir que tenga una conexión local. Usted no puede ir a hacer esta aplicación de viviendas esta aplicación para personas sin vivienda en cualquier municipio. Tiene que ser en su ayuntamiento, en el área donde usted vive. Normalmente tiene que tener una conexión local de al menos 6 meses. Esto es completamente diferente al tema que hablamos anteriormente, que es otro tipo de aplicación completamente diferente. La conexión local dice con la autoridad local donde se realiza la solicitud. Normalmente lo mínimo de conexión local para personas sin hogar es de 6 meses. Dice necesidades prioritarias o de prioridad automática. ¿Quiénes tienen prioridad automática? Dice, una persona tiene automáticamente una necesidad prioritaria si son mujeres embarazadas o viven con una mujer embarazada en el núcleo familiar. Cuando hace la solicitud. Tiene hijos dependientes, hijos menores de 18 años son considerados dependientes que viven con ellos. Dependientes no quiere decir que usted a su niño de 23 años le está pagando la universidad. No se considera dependiente, así esté dependiendo de su dinero. Los niños que se consideran dependientes son los menores de 18 años, siempre y cuando a partir de los 16 a los 18 estén estudiando full time y esté recibiendo child benefit por ese niño. Puede ser también considerado prioridad automática si un joven de 16 o 17 años y está bajo la tutela de los servicios sociales, tendría prioridad automática. Quiere decir que a lo mejor este niño vive con los servicios sociales y está homeless. Entonces, automáticamente tiene una prioridad. Dice, perdieron su vivienda debido a emergencias como inundaciones o un incendio u otro desastre. Quienes tienen prioridad automática es que si por algún desastre, ya sea de inundación, sea de incendio grave, entonces usted también tendría una necesidad prioritaria automáticamente. Se encuentra sin hogar como resultado de ser víctima de violencia doméstica. Las personas que sufren violencia doméstica y están huyendo de su hogar por violencia doméstica, no es solamente decir estoy huyendo por violencia doméstica, tiene que primero avisar a la policía, tener una referencia a la policía, hacer un plan de escape, como se llama, y esta persona ya tendría una prioridad automática. Solo las personas que son consideradas víctimas de violencia doméstica pueden solicitar en cualquier ayuntamiento que ellos decidan, excepto en el ayuntamiento que reside. ¿Ya? Porque es tomar en cuenta y es muy importante. Puede hacerlo en el mismo municipio, pero puede ser de que le pongan en otro municipio. Esto es para evitar que el perpetrator, que la persona que le está violentando, pues no la encuentre fácilmente, diríamos, o no le encuentre fácilmente si es en el caso de los chicos. Básicamente sería eso. ¿Seguimos? Otro tema que es muy importante también tomar en cuenta es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se basa, dice, una persona que no tiene automáticamente una necesidad prioritaria podría tener una vulnerabilidad. Una persona puede tener una necesidad prioritaria si ella misma o alguien con quien vive es vulnerable debido es una persona muy adulta, vejez. A vejez podemos decir más allá de la edad de pensión, no mayor de 67 años, por ejemplo, podríamos considerar que es una persona vulnerable, tiene una enfermedad mental o tiene una discapacidad física o alguna otra razón especial.
un poco limitado poder comprobar la vulnerabilidad, pero es importante cuando haga la solicitud mencionar todo esto. Puede ser que resulta que en la aplicación una persona está embarazada y la abuelita que también vive en la casa tiene un problema de discapacidad. Todo esto van a tomar en cuenta en el momento que el municipio decida darle esta ayuda. La autoridad local deberá, dice, evaluar si la persona es significativamente más vulnerable que una persona común, que necesita alojamiento y es probable que sufra un daño mayor a la misma situación. Aquí hay que tomar en cuenta esto, a qué se refiere. Por ejemplo, puede ser de que hay una persona que tiene la vejez, es más de 67 años, pero esta señora es ágil, no se puede valer por ella mismo y vive su vida normalmente como una persona de 67 años. No es lo mismo comparar a esta persona de 67 años con otra persona de 67 años que, aparte de ser mayorcita, tiene una discapacidad física, por ejemplo. A eso es lo que se refiere cuando decimos que es la persona es significativamente más vulnerable. Quiere decir que aparte de una vulnerabilidad tiene otra más que hace que la vida de esta persona sea un poco más difícil de otra persona en la misma edad. Bueno, ahora vamos a ver las responsabilidades de la autoridad local. Resulta que usted ya está sin hogar o está a punto de quedarse sin hogar y ya hizo su solicitud al municipio. Ahora, como les decía, usted tiene sus responsabilidades, pero las responsabilidades también por parte de la autoridad local son importantes y lo vamos a discutir para que ustedes tengan información de cuando hagan dicha solicitud en algún momento de sus vidas o algún familiar lo está haciendo, puedan saber de qué se trata. Responsabilidad de la autoridad local. En el Reino Unido, las autoridades locales, municipios, tienen la obligación legal de ayudar a la persona sin hogar o en riesgo de estarlo si el ciudadano cumple con ciertos requisitos de elegibilidad. Detalles de la responsabilidad. Dice, también le va a dar los detalles de la responsabilidad clave y los criterios de evaluación. ¿Cuáles son? Deber de evaluación y asesoramiento. Estos son los detalles de responsabilidades claves que el municipio tiene. Deber de evaluación y asesoramiento. Si una persona está sin hogar o en riesgo, el ayuntamiento debe evaluar su caso. Evaluar su caso se refiere a que le van a hacer una cita donde le van a pedir toda la documentación y van a mirar y estudiar un poquito más su caso con la información que usted provea. Dice, van a investigar su situación y ofrecerle un plan de asesoramiento personalizado. Este es el plan de vivienda que les estaba comentando, para prevenir o aliviar la falta de vivienda. Deber de prevención o prevention duty. Esto normalmente es en un periodo de 56 días. Según la ley, los ayuntamientos deben tomar medidas para prevenir la pérdida de hogar si se prevé que en los próximos 56 días o 8 semanas usted se va a quedar sin hogar. Esto es para las personas que están a punto de quedarse sin hogar, que, como les decía, tienen un desalojo o le están dando una carta para que se desaloje. Entonces, ellos no es que en 56 días le van a ayudar, sino que ellos durante 56 días van a tener abierto su caso por si necesitan esta ayuda emergente por alguna razón que usted necesita salirse ya de la propiedad. Luego tenemos el deber de alojamiento temporal o emergencia o interim accommodation duty. Puede ser que dentro del deber de prevención ya le dan un alojamiento temporal. Esto es un poco complicado entenderlo, pero poco a poco vamos a ir explicando cada cosa. O sea, yo voy y pongo mi solicitud. Entonces, el ayuntamiento viene y me hace la evaluación y el asesoramiento. Puede ser que el día del asesoramiento ellos deciden que ya me tienen que dar una acomodación temporal o de emergencia,
pero también estaría corriendo el sistema de prevención que van a cubrir los primeros 56 días. Entonces van a estar los dos temas en uno, mientras le ayudan y usted está en un lugar seguro, están investigando y preveyendo de que usted no se quede sin hogar. Luego, deber de aviso o relief duty. Dice, si la persona ya está sin hogar, ¿ya? Y el ayuntamiento tiene el deber de ayudarlo a conseguir el alojamiento durante al menos 6 meses. ¿Qué pasa? Yo hice mi aplicación, resulta que el ayuntamiento decide que sí, que me pueden poner en una vivienda temporal o de emergencia temporalmente, y cuando pasan los 56 días de estar yo ahí, ellos toman la decisión y encuentran a lo mejor un lugar alternativo, no el mismo lugar, puede ser el mismo lugar de emergencia donde usted está quedándose o otro lugar que es igual vivienda privada, y le ponen ahí y le dan un contrato de 6 meses al menos. O sea, no siempre, muchas personas piensan que mediante esto pueden ir directamente a acceder a una vivienda social. Ahora, más adelante les explicaré. El ayuntamiento, cuando usted está homeless, la única responsabilidad que tiene en cuanto a la vivienda es proveerle de una vivienda adecuada y que tenga un contrato al menos por 6 meses. Ese es la único que tiene el deber mayor del cónsul. Luego, de acuerdo a sus circunstancias, le dirá que si le pueden dar un cónsul flat o cosas por el estilo. Pero lo importante es que le van a poner en una vivienda privada que esté adecuada para usted vivir. Como les decía, esta vivienda puede ser en Londres o fuera de Londres. Si usted no acepta por alguna razón esta vivienda, usted puede quedarse sin hogar y el cónsul ya no le ayudaría más. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta esto. Que si le mandaron a Manchester a vivir, usted puede irse a Manchester, usted tendría que irse a Manchester a vivir temporalmente, ya que esto no es una vivienda a largo plazo, es temporal como la palabra lo dice, que puede durar a 56 semanas o de acuerdo a las circunstancias que vayan pasando durante esta solicitud. Y de ahí ellos, luego de que ya usted ya está en el relief duty y ya le consiguen una vivienda de al menos 6 meses, o puede ser más largo, a lo mejor de un año, y ellos ya han cumplido con su misión de que usted esté seguro y usted tiene una vivienda y está bajo un techo, básicamente. Luego de eso, ellos le dirán aquí hasta que terminamos, y luego de eso, de acuerdo a sus circunstancias, le dirán que si tienen deber principal o main duty o no. Con carta siempre le informarán, dice, si la persona está sin hogar, es elegible por su estatus migratorio, tiene necesidad prioritaria, no es intencionalmente sin hogar. La autoridad local tiene el main duty de conseguir alojamiento adecuado y permanente. Cuando ya le dicen alojamiento permanente, quiere decir de que o bien el cónsul le ha dado a usted una carta para que usted le ha registrado a usted en una lista de espera de vivienda social, el tema que hablamos al principio, donde a usted le dan el enlace para que usted entre a hacer bidding y usted en algún momento dado pueda tener una vivienda social a largo plazo, o le han asignado un contrato de trabajo, perdón, un contrato de arrendamiento sin límite o por 6 meses. ¿Ya? Muchas personas dicen, ¿qué pasa si ya a los 6 meses me quedo sin hogar? No, es asegurar 6 meses, y si el landlord quiere seguir renovando el contrato, usted podrá seguir viviendo ahí sin ningún problema. Algo que tienen que tomar en cuenta es que cuando el cónsul les da una vivienda en main duty, es una vivienda privada, pero ya le dice que tiene que aplicar para Universal Credit. Solo las personas que están viviendo en acomodación temporal podrán darse cuenta de que están viviendo todavía en un relief duty o en un temporary accommodation. ¿Ya? Todas las personas. Esto se refiere a las únicas personas que pueden recibir housing benefit actualmente son las personas que viven en acomodación temporal del municipio o son pensionados. Ninguna otra persona puede recibir este beneficio actualmente. Todas las otras personas que ya están recibiendo Universal Credit y cubre la parte de la renta, quiere decir que ya no están en acomodación temporal.
Vale, vamos a ver vamos a detallar un poquito más entonces. Cuando usted hace su primera solicitud, el municipio tiene el deber de evaluar y hacer las averiguaciones correspondientes y darle el asesoramiento a su situación. ¿Ya? Usted va, presenta su solicitud y le dice, ok, vamos a revisar su documentación, vamos a averiguar que todo lo que usted nos dice está correcto y si ellos ven que ellos le van a ayudar, también le informarán mediante carta en ese momento o en los siguientes días después de la solicitud. Dice, una autoridad local debe realizar averiguaciones cuando tenga motivos para creer que una persona puede estar sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. Las autoridades locales realizan averiguaciones sobre la falta de vivienda para determinar si el solicitante reúne los requisitos para recibir asistencia y en caso afirmativo que las obligaciones podrían tener la autoridad con el solicitante. Quiere decir que si ellos consideran de que usted tiene la necesidad, entonces ellos lo van a informar. La autoridad local solo necesita tener motivos para creer que un solicitante puede estar sin hogar o riesgo de quedarse sin hogar. Normalmente esto no suele suceder porque usted puede decir que está homeless y puede ser verdad, pero siempre le van a pedir evidencia. Aquí, según el cónsul, dice que no deberían verles pruebas, pero sin pruebas ellos no van a moverse con la solicitud. Cuando la autoridad local considera que el solicitante está en riesgo de quedarse sin hogar o está sin hogar y reúne los requisitos para recibir asistencia, tiene el deber de preverlo. Esto implica que la autoridad local debe colaborar con el solicitante para ayudar a evitarle a quedarse sin hogar usted. Como les decía, usted puede estar primero en el primer tema que vimos de prevención, de evaluación, y luego de la evaluación ellos van a decidir qué deber tienen. En este caso, si tienen el deber de prevención o prevention duty, que puede ser de que van a tratar de que no se salga usted de esa casa donde está viviendo actualmente, porque a lo mejor el landlord le está haciendo un eviction o un desalojo ilegalmente, o si ya no hay remedio para que ese landlord le saque de esa propiedad, entonces le va a ayudar a encontrar una vivienda de emergencia inmediatamente. Entonces, la autoridad local tiene el deber de evaluar, elaborar un plan de vivienda personalizado. Este debe servir de base para todas las medidas adoptadas en virtud al tener la prevención. Si el solicitante se queda sin hogar, la autoridad deberá entonces investigar si existe la obligación de prestarle asistencia y proporcionarle una vivienda de emergencia inmediatamente. Existen circunstancias en que el deber de prevención puede terminar antes de tiempo. ¿Ya? La obligación de prevención continuará vigente hasta que la autoridad local notifique su finalización. Finalización del prevention duty o deber de prevención, que son normalmente 56 días. Dice, la obligación de prevención continuará vigente hasta que la autoridad local notifique su finalización. La autoridad podría notificar su finalización transcurridos los 56 días y habiendo cumplido con dicha obligación que ellos le van a poner en su plan de vivienda. La autoridad local puede notificar la finalización del servicio antes de los 56 días si el solicitante, por ejemplo, resulta que usted está en prevention duty, usted no le han dado una vivienda de emergencia porque todavía tiene derecho a vivir en la casa que el landlord le está desalojando, por ejemplo. Y todavía no le ha llegado la orden de la corte y ya han pasado los 56 días y resulta que el landlord decide ya no echarle de la propiedad, decide que le va a continuar rentando. Entonces, te puede ser una razón para que ya el cónsul diga, ok, hemos cumplido nuestro deber, ya no tenemos ningún deber contigo. También puede ser que rechaza una oferta de alojamiento adecuado. Esto es lo que les decía, que si el municipio les ofrece una vivienda, tienen que aceptarla, así les den en Scotland. Aquí una cosa, que sí, que es en Scotland, es súper lejos, pero es la vivienda que ellos encontraron, es no donde usted quiera. Hay problemas que sí, que a lo mejor por salud, por cosas que pueden pasar. Lo importante es aceptar. Y si tiene razón
Para apelar lo puede hacer, pero una vez que usted haya aceptado. Caso contrario, si usted no acepta esta vivienda, le van a considerar que usted está quedándose homeless intencionalmente, porque no está aceptando la vivienda que ellos le consiguieron. Entonces puede ser también que deja de ser elegible por alguna razón. A lo mejor durante este tiempo se dan cuenta de que usted, su estatus migratorio no es correcto y le dicen, mira, debido a tu estatus migratorio nos hemos dado cuenta que no te podemos seguir ayudando, ya que necesitas tener un estatus migratorio para poder ayudarte con este plan de vivienda. O voluntariamente la persona decide retirar la solicitud. Dice, la obligación de prevención también cesará si la autoridad local notifica que el solicitante se ha negado deliberadamente e irrazonablemente a cooperar. Ya, esto también aquí hay que tomar en cuenta, porque en el housing plan que le hacen, y durante sus 56 días, si le han dado acomodación temporal o sigue viviendo en la propiedad que aún está factible para vivir, pues pueden decir el council, ok, necesito que al menos a la semana me presentes 5 aplicaciones de vivienda que has intentado tú buscar vivienda por tus propios medios. Entonces es importante irse a las agencias, consultar quién es la persona, quién le dice que no hay viviendas, a qué agencia se fue. Esos son deberes que muchas veces le pone también el cónsul a hacer y es importante hacerlas, ya que al usted no hacer eso, usted también irrazonablemente no está cooperando con el cónsul y por lo tanto puede ser una razón para que termine el deber de ellos con usted. Ok, finalización del deber de prevención, prevention duty. No solamente le van a decir verbalmente, mira, ya no te vamos a ayudar. Es importante que la autoridad dice tiene el deber de evaluar y elaborar un plan de vivienda personalizado. Esto debe servir en base para todos los medios adoptados en virtud del deber de prevención. Si el solicitante se queda sin hogar, la autoridad deberá entonces investigar si existe la obligación de presentarle asistencia y proporcionar una vivienda de emergencia como lo habíamos mencionado anteriormente, esta vivienda de emergencia tiene que ser inmediatamente. ¿Ya? Existen circunstancias en las que el deber de previsión puede terminar antes de tiempo, ya les dije por qué podía terminar antes de tiempo. La obligación de prevención continuará vigente hasta que la autoridad local notifique su finalización. La autoridad podrá notificar su finalización transcurridos los 56 días y habiendo cumplido con su obligación. Esto, dice, la autoridad puede notificar al finalizar, dispone de alojamiento adecuado durante al menos 6 meses, ¿ya? Puede ser, como les decía yo, usted tiene el contrato de arrendamiento, el landlord está queriendo desalojar, pasan los días y el landlord decide no desalojarlo, entonces usted seguirá viviendo en esa propiedad y si le dice que no, el landlord le va a continuar rentando, quiere decir que usted no tiene una necesidad. Rechaza la oferta de alojamiento, que ya lo que mencionamos, debe ser elegible. Elegible quiere ser, tiene su estatus migratorio, tiene pruebas de que está siendo desalojado, tiene necesidades prioritarias o cosas por el estilo. Básicamente estoy repitiendo lo que ya les mencioné anteriormente. Ahora vamos a pasar al siguiente deber. Como les decía yo, el primer deber puede ir combinado con este deber, ¿ya? Pueden ir combinados los deberes y ahí es muy importante leer las cartas que les dan porque cada vez que le ofrecen un deber, el ayuntamiento tiene que proveerle una carta diciendo cuál es la responsabilidad de ellos para con usted. Entonces, el deber de alojamiento o emergencia interim accommodation duty se refiere, dice, la autoridad tiene el deber de proporcionarle un alojamiento provisional, también conocido como de emergencia. Si en algún momento durante la investigación hay motivos para creer que el solicitante puede estar sin hogar, elegible para recibir asistencia en necesidad prioritaria, si la autoridad no proporciona alojamiento provisional o si el alojamiento proporcionado no es adecuado, aquí esto ponemos ahí entre paréntesis, para, eh, para el solicitante esto puede ser impugnado mediante una revisión judicial.
hacerlo después de aceptar la vivienda. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, que si el municipio les ofrece una vivienda social, es importante aceptarla, así esté allá en Scotland, y una vez que le acepta, usted puede impugnar. ¿Ya? Usted puede apelar a esta decisión, pero para hacer dicha apelación usted tiene que tener razones prevalecientes. Resulta que la casa de Scotland le dieron una casa de 3 habitaciones y resulta que usted es una sola persona, entonces no está correcta la asignación. O resulta que la casa tiene escaleras y usted tiene problemas de salud que les mencionó y usted no puede subir las escaleras. ¿Ya? Entonces, eso se puede apelar, pero una vez que usted acepte la vivienda. El alojamiento de emergencia que ofrece la autoridad local ayuntamiento es una solución temporal e inmediata para personas sin hogar o en riesgo de estar. Estos lugares suelen ser básicos y funcionales y no se consideran un hogar permanente y puede ser un albergue, un hostel, como se conoce. Puede ser un bed and breakfast, un hotel. Puede ser una vivienda compartida o de apoyo. O puede ser viviendas privadas, por lo general son costosas. Todas estas opciones que les dan normalmente son costosas. No es que si usted está en alojamiento temporal, el municipio le cubre. No, señor. Usted es quien tiene que cubrir los gastos de vivienda, o sea, pagar la renta. ¿Ya? ¿Cómo puede pagar la renta? Básicamente es su obligación buscar los medios. En este caso, si usted califica para beneficios, usted tendría que aplicar para todas estas viviendas el Housing Benefit. Es su obligación hacer dicha aplicación y pagar la renta desde el primer día que a usted le ponen en este tipo de acomodación. No es necesario que le haga el mismo día que le mandan allá la solicitud. La solicitud tiene usted hasta casi un mes para hacer la solicitud del Housing Benefit, pero tenga en cuenta que es su responsabilidad. Ahora, que si usted no califica para beneficios, tendría que usted pagar de su bolsillo básicamente esta vivienda. Todo depende, ustedes pueden saber que todo depende, el beneficio depende de cuánto cuesta la propiedad y cuánto beneficio le va a dar el gobierno. Estas viviendas no pueden ser cubiertas por el Universal Credit, sino solamente por Housing Benefit. Por lo tanto, la aplicación cuando usted está en vivienda temporal, está en un hostel, en una vivienda privada que le dio el council, está en bed and breakfast, tiene que solicitar Housing Benefit. Y es importante poner la fecha de inicio desde cuando usted se mudó o empezó el contrato en dicha propiedad. Vamos a hablar un poquito más de alojamiento de emergencia, cómo funcionan estas instalaciones. Reglas estrictas. Los alojamientos de emergencia suelen tener horarios de toque de queda, prohibición de visitas y normativas estrictas de convivencia. ¿A qué se refiere esto? Que normalmente suelen ser, las viviendas de emergencia suelen ser, por ejemplo, para personas que están huyendo de violencia doméstica o no encuentran ningún otro lugar donde ponerle temporalmente. Por eso es de emergencia, porque es emergente ya, lo necesita ahora. ¿Ya? Entonces tienen este tipo de reglas que puede ser un hostel y que no puede recibir visitas. Como es temporal, puede ser por días, semanas, temporal, máximo hasta 6 semanas puede estar aquí en esta vivienda. Entonces, hasta que le consigan otra a más largo plazo. Entonces, tienen ciertas normas de convivencia, como les decía, estas de que tienen horarios, hay que avisar, a lo mejor firmar un documento siempre que entra, siempre que sale, avisar a dónde se va, esto es muy importante. Servicios básicos, por lo general, están amoblados estas propiedades y los gastos principales pueden estar cubiertos, más la reparación y el mantenimiento corren a cargo del propietario o gestor. O sea que usted sí tendría que pagar renta. Ubicación. Debido a la escasez de vivienda, es posible que te alojen fuera del área local o incluso en otra ciudad. Si no acepta, puede perder el derecho de la ayuda. ¿Cuánto tiempo puede quedarse? ¿Ya? En este alojamiento de emergencia. Alojamiento de emergencia ínterim acomodación es un refugio inicial mientras el cónsul investiga su caso para determinar si tiene necesidad prioritaria. Puede durar esto unos pocos días hasta un par de semanas, normalmente de 6 a 8 semanas, hasta que le den una nueva decisión o hasta que le den una nueva decisión, básicamente.
alojamiento temporal, que puede ser parecido o no siempre es parecido, puede ser diferente, es la prioridad. La emergencia es cuando no hay dónde quedarse y el temporal es durante el tiempo de investigación o puede quedarse inclusive más tiempo. Dice, el alojamiento de emergencia interina accommodation es el refugio inicial, esto ya lo hablamos. El alojamiento temporal dice, si el cónsul acepta el deber de ayudarle a largo plazo, le trasladará a un alojamiento temporal hasta que encuentren una vivienda definitiva. En esta zona en zonas con alta demanda, este periodo puede extenderse por meses e inclusive años. ¿Ya? Esto es una vivienda que usted sí está en temporal accommodation, pero la casa está más cómoda y puede quedarse por largo plazo. Esto le informará el cónsul. Como les decía, costos y ayudas. El alojamiento no es gratis, como les mencioné desde un principio. Los residentes son responsables de pagar una tarifa semanal o mensual. Ayuda gubernamental, si tiene hijo, si tiene bajos ingresos, no trabaja, puede solicitar el Universal Credit o el beneficio de vivienda del Housing Benefit. O sea, aparte de, porque si no trabaja, pues necesita algo para comer. Entonces, el Universal Credit le va a proporcionar lo que es para comer, más no le va a proporcionar el elemento de Housing Benefit o el elemento de vivienda. Por lo tanto, cuando uno está en vivienda temporal, siempre tendrá que aplicar para el Housing Benefit. Deber de ayuda o relief duty. Esto es después del deber que mencionamos anteriormente. Una vez que ha pasado como los 56 días, ellos ya tienen toda la información, ya han investigado todo su caso y han decidido que sí, que usted está homeless legalmente, que tiene todos los derechos y ahora ya le dirán con qué tipo de vivienda a largo plazo le pueden ayudar. Este deber se aplica cuando una autoridad local está convencido de que su solicitud, de que no tiene hogar y reúne los requisitos para recibir asistencia. Aquí el cónsul dice, sí, tenemos el deber de ayudarle, por lo tanto, vamos a ayudarle de la siguiente manera. La obligación de brindar asistencia exige que la autoridad tome medidas razonables para ayudar al solicitante a conseguir una vivienda adecuada. No dice una vivienda del cónsul, dice una vivienda adecuada que puede ocupar durante al menos 6 meses. Esto quiere decir que si por alguna razón el cónsul tiene una casa de vivienda social y le ponen ahí, excelente, pero ahora ya no suele suceder. Hace muchos años solía suceder esto. Con que ellos le encuentren un lugar donde residir, un lugar privado, donde residir por al menos 6 meses, ya ellos han cumplido con usted y usted ya dejaría de ser homeless. Si la autoridad local tiene motivos para creer que el solicitante puede tener una necesidad prioritaria, se aplica la obligación de proporcionar alojamiento provisional, la cual se desarrolla simultáneamente con la obligación de brindar asistencia, que es lo que estábamos mencionando anteriormente. La obligación recae sobre la autoridad ante la cual se presentó la solicitud, a menos que la solicitud cumpla con las condiciones para una remisión de conexión local o otra autoridad local. Si la situación de sin hogarismo no se alivia en un plazo de 56 días, se aplica automáticamente la obligación principal de proporcionar vivienda si la autoridad local considera que el solicitante tiene una necesidad prioritaria y no se encuentra en situación de sin hogar intencionalmente. ¿Ya? Esto es lo que hablábamos, que primero estaba el primer deber, que en los 56 días van a estar investigando y si por alguna razón ellos deciden que en 56 días, se ha pasado los 56 días y no le han dado una decisión, se podría decir que ya el cónsul tiene la obligación de encontrarle un lugar adecuado. No una casa del cónsul, por favor, no vayan a confundir, sino un lugar adecuado. Una casa, normalmente ahora son viviendas privadas. En otras circunstancias, la autoridad local puede notificar el fin de la obligación de asistencia después de 56 días o incluso antes, y eso le informarán por escrito. ¿Cuándo puede finalizar el deber de ayudarle o el relief duty? Suele ser cuando ha transcurrido 56 días y la autoridad local ha cumplido con su deber de asistencia o socorro o relevo.
Ha transcurrido 56 días y la autoridad está convencida de que el solicitante no tiene una necesidad prioritaria ni se encuentra intencionalmente sin hogar. El solicitante se ha negado deliberadamente e irrazonablemente a dar paso, durante al menos, estoy confundida, perdón, estoy leyendo mal, perdón que les... El solicitante se ha negado deliberada o irrazonablemente a dar un paso en su plan, o sea, no está cumpliendo con las obligaciones que el cónsul le ha puesto a la persona. El solicitante dispone de un alojamiento adecuado durante al menos 6 meses. Como les decía, a lo mejor en el deber anterior ya le encuentran un contrato de arrendamiento de al menos 6 meses en un lugar privado y dicen que, bueno, hasta aquí llegó nuestra ayuda. El solicitante ha rechazado una oferta de alojamiento, incluida una oferta final. Esto es muy importante, por eso tienen que tener en cuenta cuando van a decir no quiero esta vivienda, porque esto podría afectar la ayuda en el futuro. Si el solicitante se convierte en una persona sin hogar de forma intencionada, luego vamos a hablar en qué circunstancias una persona se puede poner de forma intencionada sin hogar. El solicitante ya no cumple los requisitos. La solicitud de ayuda para personas sin hogar ha sido retirada. O sea, dice, no, ya no quiero esta ayuda, gracias, y se acabó. Requisitos de notificación para finalizar el deber. Cuando cuando se requiere notificación para finalizar este deber de alivio, la notificación debe estar por escrito, siempre le tienen que dar carta y ahí van a informar absolutamente de todo, por qué le dan esta notificación y cuál es el resultado. Incluye el derecho de solicitar una revisión dentro del plazo de 21 días. Ahí en esa carta también le dirá cómo puede apelar y a dónde tiene que apelar. Le viene la carta completa. Si está incompleta, usted también puede poner una queja. Y le indicarán por qué se terminó el servicio. ¿Ya? Puede ser porque ya le encontraron una propiedad alternativa, puede ser porque ya no le van a desalojar, puede ser porque usted ya no quiere vivir ahí. Y por último, el último deber de todos, que esto es ya cuando haya pasado todos los deberes, ya la última carta que dice, este es el main duty. Dice, cuando ha finalizado el deber de ayuda, la mayoría de los casos la autoridad local está sujeta a la obligación principal de vivienda. ¿A qué se refiere esto? Cuando considera que solicita cumple con los siguientes requisitos. Usted es una persona sin hogar, es elegible para recibir asistencia, tiene una necesidad prioritaria y no son personas sin hogar intencionalmente, o sea, usted está legalmente sin hogar. Entonces, la obligación recae sobre la autoridad local que presentó la solicitud, a menos que éste cumpla las condiciones para ser remitidas a otras autoridades locales para su consideración, como el caso de conexión local. Ok, si por alguna razón usted presentó la aplicación aquí, el cónsul puede ser que coja la solicitud, pero al final se dan cuenta que usted no tiene una conexión local, lo que van a hacer es pasarlo al municipio que le corresponde. ¿Ya? Esto es lo que se refiere a conexión local. Pero mientras tanto van a investigar y hacer todo lo posible para ayudarle. La obligación principal implica que la autoridad debe proporcionar alojamiento temporal al solicitante hasta que finalice dicha obligación. Dicha obligación quiere decir los primeros 56 días. Si se alarga un poco más, depende el deber que cada deber tiene un plazo casi de 56 días, básicamente. Dice, la obligación principal implica que la autoridad debe proporcionar alojamiento temporal al solicitante hasta que finalice dicha obligación. ¿Cuál sería dicha obligación? Por ejemplo, registro de vivienda social y empezar con el bidding. Aquí esta última carta, si usted califica para en el futuro tener una vivienda social, el municipio automáticamente le registra para hacer bidding o si usted ya estaba registrado, lo que le hacen es renovar su aplicación y darle la prioridad de acuerdo a sus circunstancias.
Entonces, no es que el cónsul, cuando usted está sin hogar, está homeless, le va a dar una casa de cónsul directamente. No, va a pasar todo este proceso antes de llegar a que le decida el cónsul de que sí usted puede aplicar directamente a una vivienda social, ya que la vivienda social no es una vivienda que le van a dar al siguiente día, usted le van a poner nuevamente una lista de espera, en una prioridad, y va a hacer bidding y puede estar años y años haciendo bidding hasta que en algún momento dado ya puede tener una vivienda social. No hay otro camino para acceder a una vivienda social inmediatamente. No hace falta meterse en este proceso que hemos hablado de homeless para registrarse a una vivienda social. Usted lo puede hacer sin estar en peligro de quedarse sin hogar. Además, este proceso de homeless yo les aconsejo hacer a las personas cuando no les queda otra alternativa, ya que es un proceso muy tedioso, muy cansado, muy estresante para las familias, porque especialmente para las familias que tienen niños, porque les van a tener que mudar a los niños de colegio, a lo mejor muchas de personas pueden perder sus trabajos ya que les mandan súper lejos y no se puede hacer absolutamente nada. Puede ser que su hospital más cercano está en su área, pero a lo mejor le mandan a otro lugar que le queda muy lejos. Lo que le va a decir el municipio es que por falta de viviendas dentro del centro de Londres, necesitan mandarle un lugar que sea un poco más barata la acomodación, y allá también va a tener los mismos servicios como escuelas, colegios y hospitales. ¿Ya? Solo en casos extremos puede ser que le dejen en la misma área, cuando por alguna razón a lo mejor tiene alguna disability y está siendo tratada seriamente en un hospital determinado, por ejemplo, pero en casos muy, muy raros. Esa ya vimos. Esa es. Ya. Entonces, decisiones de las autoridades locales. Cada vez que termine un deber o esté empezando otro deber, lo van a informar por escrito. Cuando la autoridad local cumple con sus obligaciones, debe realizar las investigaciones per pertinentes en respuesta a una solicitud de ayuda por falta de vivienda. Debe notificar al solicitante su decisión. Como les decía, siempre les tienen que dar cartas. Es por eso que es importante que cuando ustedes están en este proceso y les llaman por teléfono y les dicen, mira tal cosa, les dice, por favor, mándemelo por escrito que necesito tener para mi información. No es porque yo llego y mucha gente me dice, es que me dijeron por teléfono. No, señores, siempre pidan que les mande por escrito, ya sea por carta o por correo electrónico, porque solo así podríamos los asesores mirar y saber qué es lo que está pasando con su solicitud. Eh, dice, esto podría implicar que se requiere notificación sobre deber de prevención, servicios de relevo, las obligaciones de alojamiento una vez que se le haya cumplido sus consultas. Estas notificaciones suelen determinarse carta de decisión del artículo 184. Normalmente dice decision letter, artículo 184, y ahí le va a poner de qué se trata el deber. Notifica la decisión por escrito siempre, informar al solicitante los motivos de la decisión. En la carta le van a poner la decisión y por qué han tomado esa decisión. Informar al solicitante dónde tiene derecho a solicitar una revisión de la decisión y los plazos para pedir una revisión de su solicitud, si es que usted no está de acuerdo con la decisión que el cónsul ha tomado. La notificación debe entregar al solicitante o ponerse a su disposición para que la recoja. La autoridad local puede enviarle por carta, correo electrónico, según la necesidad del solicitante. Por eso les digo, siempre que alguien les llame, por favor, dígales, mándenmelo por escrito que necesito tener evidencias, siempre. Ahí puede decirles que no les entienden. Aparte de eso, es importante que ustedes sepan que ustedes cuando hacen dicha solicitud, ustedes pueden pedir un intérprete en español. Eso es por ley que les tienen que dar un intérprete en español, y si es posible y ustedes pedir que las cartas les den traducidas en español también. Eso está, los municipios le tienen que proporcionar dicha ayuda. Ahora, la última parte para finalizar este taller, les quería comentar sobre las personas que se quedan o se ponen intencionalmente sin hogar. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta.
Ser declarado sin hogar intencionalmente significa que su ayuntamiento o autoridad local de vivienda ha decidido que usted hizo deliberadamente o dejó de hacer algo que resultó directamente que resultó directamente en la situación de quedarse sin hogar. Se le puede considerar una persona sin hogar o intencionalmente sin hogar si abandona voluntariamente una casa en la que podría haberse quedado. ¿Qué pasa? Que usted, mucha gente le dice, no, ponte homeless y verás cómo te ayudan. Resulta que usted tenía un contrato de arrendamiento en los últimos años y resulta que usted deja ese contrato de arrendamiento para irse a vivir con unos amigos y al pasar unos 6 meses, al amigo le da la carta y usted se va al council con esa carta y dice que su amigo le está desalojando. Eso, si ellos investigan, porque ellos van a investigar, aquí también les van a pedir un historial donde ustedes, dónde vivieron los últimos 5 años, 7 años. Aquí también le van a decir por qué se salió de cada propiedad, las razones. Entonces, cuando ellos investiguen, y si usted dice que hace un año se salió de esa propiedad porque se fue a vivir con su amigo y ahora se queda sin hogar, puede ser una razón para que el cónsul diga no le podemos ayudar porque usted voluntariamente dejó un contrato de arrendamiento para irse a vivir a otro lugar. ¿Vale? Fuiste desalojado debido a atrasos deliberales de pago de alquiler o hipotecas que podías pagar. O sea, básicamente usted tiene un contrato de arrendamiento y deja de pagar la renta o no paga correctamente y el landlord le desaloja. Entonces, esto también puede ser una razón para que el municipio considere que no le va a ayudar como intencionalmente homeless. Fueron desalojados como consecuencia de un comportamiento antisocial o delictivo o deliberado. Esto puede ser si, por ejemplo, por alguna razón viene la policía, le saca de la vivienda o alguna razón que por culpa de ustedes mismos el landlord les saca de la propiedad. Renunció a un trabajo, alojamiento vinculado sin una razón justificada. ¿Ya? Esto también es importante, que puede ser que dice, renuncio al trabajo y como ya no tengo suficiente entrada, el beneficio no me cubre la totalidad de la renta, no tengo ingresos suficientes y no puedo pagar la renta y por eso el landlord me echó. Entonces es importante también tomar esto en cuenta, porque si usted hace con una razón injustificada, eh, puede ser que también sea considerado intencionalmente homeless. Básicamente las personas que están homeless legalmente es que por causas extraordinarias se quedaron sin hogar. ¿Qué pasa cuáles son las consecuencias de estar sin hogar intencionalmente? Si el ayuntamiento decide que usted se encuentra en situación de calle de forma intencionada, sus derechos a recibir ayuda para la vivienda a largo plazo se verán significativamente reducidos. No existe derecho automático a una vivienda permanente. El ayuntamiento ya no tiene la obligación legal de proporcionarle una vivienda social permanente. ¿Ya? O sea, tampoco espere que en la última carta de decisión le digan que usted va a hacer bidding, porque puede ser de que ya no hay vivienda social en muchos municipios y solamente le ayudan a conseguir una vivienda privada, ¿ya? Eh, no, cuando usted se ha quedado intencionalmente homeless y tiene las razones y tiene las pruebas para decir por qué razón usted se quedó intencionalmente homeless, entonces le pueden ayudar no siempre con vivienda de emergencia o vivienda temporal, pero le pueden ayudar dando información, diciéndoles que dónde pueden ir a buscar, dónde pueden rentar una propiedad, cosas así, básicas, o sea, la ayuda aquí sería básica, más que todo solamente información. Bueno, esto es todo por hoy. Vamos a tener unos minutitos para hacer unas preguntas porque yo creo que ya el tiempo se nos agota. A continuación hay unos enlaces donde ustedes pueden tener más información, leerlos en español siguiendo estos enlaces por si acaso tienen algunas dudas. De momento, mi compañera también les impartirá un formulario para que digan si es que este taller ha sido interesante, les gustó, no les gustó, qué más les gustaría que informáramos y básicamente eso, ustedes nos califican nuestro servicio. Paso a mi compañera.
Muchas gracias, Nungui. Muy interesante. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Creo que no hay preguntas. Las que hubo las fuimos respondiendo sobre la marcha, pero si las hay, adelante. Esperamos un minutito y si no, damos por terminado el taller, pero les pedimos si nos ayudan, por favor, con el formulario de evaluación, que yo sé que a veces no dan muchas ganas de llenarlo, pero de verdad que sí nos ayuda si nos lo llenan. No les lleva ni 2 minutitos. Muchas gracias. Bueno, pues entonces cerramos la sesión y hasta la próxima. Sí, adelante. ¿Alguien quería preguntar? Escuché que alguien abrió su micrófono. No sé si fue por error. Era para darle las gracias por el servicio. Ay, gracias, Con Susana. mucho Qué linda. gusto. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues entonces hasta la próxima. Gracias. Gracias. Nos vemos en el Google Chat en un momento para... Sí, ahorita nos vemos. Bien. Adiós. Adiós. A ver cómo...